Viví con mi hermana gemela, pero yo nunca tuve una hermana. Historia completa. Hola, soy hombre, 32 años, y lo que viví el año pasado todavía me parece tan absurdo, que a veces me pregunto si en verdad ocurrió o si fue una especie de delirio colectivo. Todo empezó el día que enterré a mi madre. Un día ya lo bastante desgarrador como para que encima alguien apareciera diciendo que compartía mi sangre, mi infancia, y mi identidad. Una mujer se acercó al final del funeral, cuando casi todos se habían ido. Era de mi estatura, mis rasgos. Tanto, que por un segundo pensé que era una coincidencia cruel. Pero entonces se presentó: soy Elena, tu hermana gemela. El corazón se me detuvo. Yo crecí como hijo único. Nunca, ni en el peor secreto familiar, se insinuó que pudiera tener un hermano, menos aún una gemela. Dije lo más lógico. Debe ser un error. Mi madre nunca mencionó. Sé que no lo hizo, me interrumpió, pero hay cosas que te ocultó, cosas graves. No supe qué responder. La gente que aún estaba cerca nos miraba. Yo solo quería irme. Fue entonces cuando sacó una carpeta gruesa llena de documentos, certificados, fotos antiguas, incluso ecografías de 2 fitos. Y todas llevaban el nombre de mi madre. Te explicaré todo, si me dejas quedarme contigo unos días. No sé si fue la culpa por no haber sido capaz de cuidar mejor a mi madre en sus últimos años, o si fue el shock, o si simplemente necesitaba entender qué diablos estaba pasando, pero acepté. Me dije que sería por una noche, una sola, para aclarar las cosas. No sabía que esa decisión iba a destrozar mi vida pieza por pieza, ni que lo que esa mujer buscaba no era la verdad, sino algo mucho más oscuro, y que la versión oficial de mi familia estaba a punto de romperse como un cristal. Cuando llegamos a mi departamento, Elena se movía como si ya conociera el lugar, no físicamente, claro, pero tenía una seguridad rara, como si supiera exactamente dónde pondría yo cada cosa. La invité a pasar con la incomodidad más grande de mi vida. Sentía que estaba metiendo a una desconocida en mi casa, pero que esa desconocida sabía demasiadas cosas sobre mí. Esa noche abrimos la carpeta que trajo. Y cuando digo que traía pruebas, digo pruebas que me hicieron dudar de mi propia memoria. Había fotos del hospital el día de mi nacimiento, una enfermera sosteniendo a 2 bebés. Uno era yo, el otro, si me decían que era Elena, lo creía. La misma nariz mínima, la misma arruga en la frente. Luego venían documentos de adopción inconclusos, informes médicos, e incluso una hoja donde mi madre había firmado algo llamado entrega temporal por incapacidad psicológica postparto. Yo nunca supe que mi madre tuvo depresión postparto. Nunca, nunca me lo contó. Nadie lo hizo. Me entregaron a otra familia cuando teníamos un mes, me dijo Elena, casi con resentimiento. Pero después quisieron devolverme. Dijeron que no podían manejarlo. Cuando mi mamá intentó recuperarme, ya era tarde. Otros me adoptaron, pero ella siempre supo que yo existía. Mi cerebro trataba de procesarlo. Mi madre había dado en adopción a mi supuesta gemela. ¿Se había arrepentido? Porque nunca me lo dijo. Había algo que no cerraba, pero no sabía qué. ¿Por qué vienes justo ahora? Pregunté al fin. ¿Por qué esperar a que muera? Ella bajó la mirada. Porque vine antes, y me echó. Mi madre, ¿cuándo? Hace 3 años. Me reconoció, pero me dijo que no quería revolverte la vida. Me pidió que me fuera y que no volviera jamás. Me quedé helado. Mi madre expulsando a alguien que decía ser su hija perdida. No cuadraba ni con el recuerdo que yo tenía de ella, ni con lo que Elena estaba contando. Y sin embargo, ella lloró. Lloró con una desesperación rara, profunda, distinta a la tristeza normal. Y yo, idiota, la consolé. Esa noche la dejé quedarse en el sillón. Me encerré en mi cuarto sin poder dormir. Algo en mi instinto decía que había una pieza faltante. Algo no estaba bien. No sabía si era ella, o si era toda mi vida la que había sido una mentira. Y lo peor, Elena parecía tener más respuestas que yo, muchas más. Pero no iba a soltarlas todas de una vez. No. Ella quería algo de mí primero. Y yo aún no sabía qué. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido de algo moviéndose en la cocina. Pensé que era mi imaginación, pero no. Elena estaba preparando café, usando mis tazas, buscándolas en el lugar correcto a la primera, como si ya hubiera vivido ahí. No sé por qué, pero eso me incomodó más que todo lo demás. Dormí bien, me dijo sonriendo. Gracias por dejarme quedarme. Asentí, todavía medio aturdido. Mientras tomábamos café, me hizo una pregunta que me heló la sangre. ¿Recuerdas algo raro de tu infancia? Algo que nunca encajó. La verdad es que sí.
Siempre hubo pequeñas cosas que me parecían incoherentes, pero nunca les di importancia. Fotos donde solo aparecía yo desde los 6 meses para adelante, álbumes incompletos, vecinos que me preguntaban si tenía hermanos y luego decían, perdón, pensé que sí, y una caja de mi madre que tenía un Kendodo y siempre estuvo prohibida años. Le pregunté qué había ahí adentro. Siempre respondía lo mismo, cosas que no necesitas saber. Esa frase me volvió a la cabeza como un golpe, así que le dije a Elena que sí, que había cosas raras. Ella sintió como si ya lo supiera. Yo quiero ver esa caja, dijo. Estoy segura de que ahí está la verdad. Yo ni siquiera había pensado abrirla después del funeral. No sé, me daba pudor, o miedo, o respeto. Pero con ella insistiendo, algo cambió. Vamos al departamento de mi mamá, le dije. Y fuimos. Mientras entraba, una parte de mí esperaba encontrar paz. Pero lo que encontré fue silencio, y la sensación de que Elena caminaba por ese lugar como si ya lo conociera. Porque lo conocía, demasiado bien. Se dirigió directo al cuarto de mi madre, directo a la cómoda, directo al cajón donde estaba la caja, sin dudar, sin preguntar. ¿Cómo sabías que estaba ahí?, pregunté. Ella no respondió. Se limitó a levantar la caja, ponerla sobre la cama y mirarme como si fuera evidente. Porque ella me lo mostró cuando vine la primera vez, dijo al fin. Algo en mi estómago se apretó. Sacamos el candodo. La caja tenía fotos, recortes, papeles, un mechón de cabello, una pulsera de recién nacido que decía, Bebé B. Hernández. Yo siempre fui. Mi respiración se volvió pesada. Elena sacó una foto. Era la misma enfermera sosteniendo a 2 bebés, pero esta vez, detrás, se veía a un hombre, mi padre, mirando hacia un solo bebé. Solo uno, ¿ves?, dijo ella. Tu mamá siempre quiso que tú lo supieras, pero él no. Yo la miré, confundido. ¿Mi papá lo sabía? Elena dejó caer una pila de papeles sobre la cama. Se desparramaron. Eran cartas, firmadas por mi madre, nunca enviadas, todas dirigidas a mi otra hija. Mi corazón se apretó. Había dolor, arrepentimiento, desesperación. Y al final de todas, una fecha. Hace 3 años. El mismo periodo en el que Elena dijo que la echaron. Pero una frase en la última carta hizo que la piel se me helara. No puedo traicionarlo. Él dice que es peligroso que vuelvas. Dice que no eres quien dices. Dice que podría destruir todo. Yo levanté la vista. ¿Peligroso? ¿Quién? Mi papá. Elena sonrió, pero no era una sonrisa tranquila. Era una sonrisa tensa, como quien ya no puede esconder algo más. No, hermano, susurró. No tu papá. Yo tragué saliva. ¿Quién entonces? Elena respiró hondo. El hombre que fingió ser él durante años. El hombre que crió a tu mamá a base de miedo. El hombre que cortó todo contacto con mi familia adoptiva. Y el hombre que no quiere que tú sepas quién eres realmente. Mi cabeza dio vueltas. ¿Estás diciendo que mi papá no es mi papá? Su mirada se endureció. Estoy diciendo que el hombre que vivió contigo no es quien decía ser. Que tu mamá no te protegía de mí, te protegía de él. Sentí un escalofrío subirme por la espalda, un miedo que no sentía desde niño. Y entonces Elena dijo algo que jamás voy a olvidar: y si él se entera de que yo volví, va a venir por nosotros. Salimos del departamento de mi mamá con la caja en una mochila. Elena iba adelante, caminando rápido, casi paranoica. Yo detrás, tratando de procesar lo que acababa de escuchar, no porque no le creyera, sino porque empezaban a encajar cosas que había ignorado toda mi vida: el control, las amenazas veladas, las desapariciones temporales de mi papá, los momentos en los que mi mamá se ponía tensa cuando él entraba a la habitación, las discusiones a puerta cerrada, y esa frase que repetía cada vez que le preguntaba por su pasado: algunas verdades hacen daño, hijo. Cuando por fin llegamos a mi auto, Elena me detuvo agarrándome del brazo. No manejes todavía, me dijo. Tengo que decirte algo más. Abrí la puerta, pero no entré. Ella estaba nerviosa, como si tuviera que confesar el último pedazo de un rompecabezas maldito. El hombre que tú crees que es tu papá, no solo mintió sobre quién era, susurró, también mintió sobre tu origen, sobre el mío, sobre por qué nos separaron. ¿Qué estás diciendo exactamente?, le pregunté. Elena respiró hondo y soltó la bomba: él no es tu papá biológico, ni el mío, ni de nadie. El silencio que siguió fue tan pesado que me dolieron los oídos. ¿Cómo que no?, logré decir. Tu mamá lo conoció cuando estaba embarazada. Un tipo que se metió en su vida por razones que ella nunca entendió. Se ofreció a ayudarla. Y ella aceptó, porque estaba sola, sin dinero, con miedo. Elena tragó saliva. Y ahí empezó todo.
Me quedé paralizado. Tomó el control de sus decisiones, de su embarazo, de su vida, continuó. Cuando nacimos, él decidió qué hacer con nosotros. Y cuando vio que éramos dos, se obsesionó con la idea de empezar de cero, con un solo bebé. Un bebé que pudiera moldear como quisiera. Mi estómago se apretó. ¿Por qué yo? Pregunté. Porque tú naciste primero. Porque eras el elegido. Porque él decía que uno bastaba. El elegido, él bastaba. Me dieron ganas de vomitar. A mí me dieron en adopción al instante, siguió. A una familia que él creía que nunca volvería a buscarte. Pero nunca contaron con que tu mamá siguiera escribiéndome. Hizo una pausa, hasta que él se enteró. Yo me apoyé en el auto para no caerme. ¿Qué le hizo a mi mamá? Elena bajó la mirada. No sé, pero la última vez que la vi, ella estaba aterrada. Me dijo que no volviera a buscarla, que me alejara de él. Y cuando me echaron de la casa de mis padres adoptivos, me dejó una nota. Si un día lo buscas, cuídate de él antes que de nadie. No sabía qué decir. Mi infancia entera estaba siendo reescrita delante de mí. ¿Y tú por qué vienes ahora? Le pregunté, con un tono que no pude evitar que sonara defensivo. Ella cerró los ojos un segundo, porque él empezó a buscarme otra vez. Y si me encontró a mí, era cuestión de tiempo para que fuera por ti. La muerte de tu mamá lo liberó de cualquier lazo. Yo me quedé petrificado. ¿Tú crees que él estuvo involucrado en la muerte de mi mamá? Ella no contestó, solo me miró, y ese silencio fue peor que cualquier palabra. Esa tarde decidimos irnos a mi departamento, no por seguridad, sino porque necesitábamos pensar, hablar, respirar. Pero cuando llegamos, había algo raro. Mi puerta estaba entreabierta. No recordaba haberla dejado así. Elena me agarró la mano de inmediato. No entres, susurró, pero yo ya había avanzado. Empujé la puerta con el corazón golpeándome el pecho. El lugar estaba ordenado, nada roto, nada revuelto, excepto por una sola cosa. En la mesa del comedor, había un sobre grande, blanco, sin remitente, con una frase escrita a mano: los hijos no deben mentir a su padre. Elena me miró pálida. Te dije que vendría, susurró. Me acerqué al sobre con la mano temblando. Lo abrí. Dentro había una foto, delante de nuestra casa, tomada esa misma mañana. Nosotros dos entrando juntos. Y detrás, desenfocado, la silueta de un hombre que conocía, un hombre que siempre había estado ahí, el que decía ser mi papá. Yo sentí un escalofrío que me subió por la columna como hielo. Entonces noté que había otra hoja en el sobre. Una frase escrita con la misma letra: tu hermana debe irse, o alguien va a desaparecer, otra vez. Elena la leyó, y en ese momento supe que lo que venía no iba a ser solo descubrir una verdad, sino sobrevivirla. Elena se dejó caer en una de mis sillas como si le hubieran cortado las piernas. Yo me quedé de pie, apretando la nota entre mis dedos, tratando de comprender la magnitud de lo que acabábamos de recibir. Pero no había forma de suavizarlo. Él sabía que estábamos juntos, sabía dónde vivo, y quería que mi hermana desapareciera, como si nunca hubiera existido. Tenemos que irnos, dijo Elena, con la voz rasgada. No podemos quedarnos aquí, no podemos darle la oportunidad de que, la interrumpí, de repetir lo que hizo antes. Elena, esto es una amenaza directa. Ella me miró con los ojos vidriosos. No es una amenaza, susurró, es un aviso, y cuando él avisa, es porque ya tomó una decisión. Se levantó y comenzó a caminar por el departamento, revisando las ventanas, los cerrojos, incluso los rincones. ¿Crees que pudo haber entrado? Pregunté. No, respondió ella, sin voltear. Estoy segura de que entró, y estoy segura de que quería que lo notáramos. Esa frase me heló la sangre. El resto de la tarde se nos fue en discutir qué hacer. Ir a la policía no servía de nada, no teníamos pruebas de que él hubiera hecho algo ilegal. Todo lo que teníamos era una foto, una nota y una historia que sonaba demasiado loca para que alguien la creyera. Pero había algo peor. Si vamos a la policía, dijo Elena con la mirada perdida, él lo sabrá. Siempre lo sabe. Ese, siempre lo sabe, me retumbó en la cabeza. Era la frase exacta que mi mamá decía cuando yo era niño, cada vez que yo preguntaba por qué no podíamos mudarnos, por qué no podía salir solo, por qué no podía tener llave de la casa. Ella vivió con miedo toda mi vida. Yo nunca lo entendí, hasta ahora. No podemos seguir huyendo, le dije a Elena después de un rato. Hay que enfrentarlo, juntos. Ella sonrió, pero era una sonrisa triste. Tú no entiendes. Él no es alguien a quien puedas enfrentar. Él te estudia, te anticipa, se adelanta a todo. No peleas contra un hombre, peleas contra una obsesión. Eres mi hermana, respondí firmemente.
no voy a dejar que te haga daño. Elena me sostuvo la mirada por primera vez desde que encontramos el sobre. Pareció querer creerme, o tal vez quiso tener un último momento de esperanza. Fue entonces cuando mi teléfono vibró. Lo tomé pensando que sería un mensaje de trabajo, pero la pantalla mostraba un número desconocido. No contestes, dijo Elena de inmediato. Yo dudé. La llamada insistía. Al final respondí, hola, silencio. Luego una respiración, lenta, profunda, premeditada. Sabía, dijo una voz masculina, un susurro grave, familiar y terrible, que ibas a protegerla, igual que tu madre. Sentí que el aire me abandonaba los pulmones. ¿Qué quieres?, pregunté, con la voz quebrada por la rabia. Orden, respondió él, como si hablara de algo lógico, inevitable. Equilibrio. No debieron haberse reencontrado. Dos piezas iguales, nunca terminan bien juntas. Lo escuché respirar de nuevo. Te daré un día, continuó, uno solo, para corregir este error. Después, yo lo haré. Se cortó la llamada. Elena se acercó temblando. Fue él, yo solo asentí. Ella tragó saliva. Te dije que no se detiene. Nunca lo hace. Pero lo peor vino un segundo después, cuando la pantalla de mi teléfono mostró una notificación de mensaje. Lo abrí. Era otra foto, tomada desde afuera de mi edificio. Elena, en la ventana de mi sala, minutos antes. Una línea acompañaba la imagen, uno sobra. Elena se tapó la boca para no gritar. Yo apreté el teléfono hasta que crujió. Ese hombre había decidido que una de nuestras vidas no tenía lugar en su mundo, y tenía 24 horas. Pero la verdadera pregunta no era quién iba a desaparecer, sino qué estaba dispuesto yo a hacer, para que no fuera ella. No dormimos, ni un minuto. Elena pasó la noche sentada en el suelo, con las rodillas contra el pecho, mirando la puerta como si en cualquier momento fuera a abrirse sola. Yo me senté frente a ella, intentando pensar en un plan que no existía, porque no era solo miedo, era la certeza de que él estaba cerca, esperando que tomáramos una decisión, o que no la tomáramos. Y entonces, a las 6:42 am, tocaron la puerta. 3 golpes, suaves, medidos. Elena se paralizó, yo también. No nos movimos, pero los golpes se repitieron, con la misma cadencia enfermiza. No abras, susurró Elena, con un hilo de voz. No voy a hacerlo, respondí, pero no se trataba de abrir o no. Se trataba de entender que ya estaba adentro de nuestras vidas, que la puerta no era más que un gesto simbólico para él. Los golpes cesaron. Después, silencio. Un silencio tan absoluto que parecía artificial. Una hora después, tomé la decisión que había evitado toda la noche. Vamos a ir a la policía, dije mientras recogía nuestras cosas. No me importa si creen o no, no podemos quedarnos esperando a que él actúe. Elena no discutió. Estaba demasiado asustada para oponerse. Salimos del departamento, bajamos las escaleras, cruzamos el hall, y cuando abrí la puerta del edificio, casi me desmoroné. Había un sobre en el suelo, el mismo color, la misma caligrafía. Lo recogí con mano temblorosa. Adentro, un solo papel. El tiempo se acabó. No había firma, no la necesitaba. Elena retrocedió 2 pasos. Yo ya no podía sentir las manos. Nos está vigilando, susurró ella. No importa dónde estemos. Vamos, dije, casi empujándola hacia la calle. Pero en cuanto dimos 10 pasos, mi teléfono sonó. Mensaje desconocido. Lo abrí. Una foto, tomada segundos antes. Elena y yo saliendo del edificio. No puede ser, dije, mirando a mi alrededor. ¿Dónde está? Elena ya estaba llorando, desesperada, perdida. Y entonces lo entendí. No iba a dejar de seguirnos. No iba a detenerse. No iba a cansarse. Porque no era un exnovio obsesivo. No era un delincuente común. No era un enemigo. Era el hombre que nos crió. El hombre que borró a una hermana del registro civil. El hombre que convenció a mi madre de que una gemela era un peligro. Era nuestro padre. Y no estaba dispuesto a aceptar que ella siguiera viva. Llegamos a la comisaría casi corriendo. Explicamos todo. Mostramos las pruebas. La policía escuchó, con incredulidad. Pero al ver las fotos recientes, su tono cambió. Pusieron vigilancia. Tomaron nuestras declaraciones. Iniciaron una búsqueda inmediata. Era un padre buscando a su hija para corregir un error. Era peligroso. Era obsesivo. Era enfermo. Y aún así, yo sabía que tenía ventaja. Porque él conocía cada paso que dábamos. Ese mismo día, mientras los oficiales nos hacían más preguntas, entró un agente corriendo, pálido. Tenemos un 911 a 10 cuadras, un hombre muerto. Coincide con la descripción del padre. Elena se quedó helada.
Yo tardé unos segundos en procesarlo. ¿Muerto? Pregunté. Sí, un atropello. Parece que se lanzó a la carretera. No intentó apartarse. Elena se desplomó. Yo la sostuve. Y mientras ella lloraba, yo también lo hice. No por él, sino porque el hombre que arruinó nuestras vidas decidió irse sin darnos respuestas, sin asumir culpa, sin cerrar nada. Murió creyendo que tenía razón, y nos dejó con el peso de sus actos para siempre. Hoy, meses después, Elena vive conmigo. Estamos reconstruyendo lo que pudimos salvar, intentando entender cómo se vive con una verdad que llega demasiado tarde. A veces ella me pregunta, ¿crees que alguna vez podremos ser normales? Yo no sé qué responderle, porque cada vez que escucho un golpe suave en la puerta, mi cuerpo se paraliza, y cada vez que mi teléfono vibra, siento el mismo frío que ese día. Elena dice que es trauma. Yo creo que es otra cosa, porque hace 2 semanas encontré algo en el buzón, un sobre, igual que los otros, sin remitente, sin caligrafía conocida, solo una hoja adentro, y 3 palabras, uno sobra todavía. No se lo he dicho a Elena, quizá no lo haga nunca, no sé qué significa, no sé si alguien más está involucrado, no sé si él realmente murió, solo sé que la historia no terminó, ni para ella, ni para mí, ni para quien sea que está detrás del sobre. Cada historia tiene un eco. ¿Escuchaste el tuyo? Dale a like, comenta, comparte y suscríbete y acompáñame en los próximos relatos. Soy Narrox, y esto es Ecos de la Cueva.